Un saludo para todos nuestros hermanos de Templo Belén, nuestra casa de pan. Estamos aquí de nuevo para compartir la palabra de Dios, para crecer en el Señor, para disfrutar juntos de ser iglesia. Somos una comunidad llena del amor de Dios. Gracias a ese amor podemos estar juntos y podemos sobrellevar las cargas los unos con los otros, aconsejarnos, soportarnos también, soportarnos en los dos sentidos. El soporte que necesitamos cuando encontramos en los demás, como cuerpo de Cristo, una ayuda. Pero también debemos de nuestro carácter soportar a los otros cuando me parece que son difíciles. Todos somos difíciles. Pero precisamente es el amor de Dios, es la gracia de Dios, el poder del Espíritu Santo y su palabra la que nos ayuda a que nosotros seamos comunidad. Un saludo para todos aquellos que nos están viendo. Y no importa si están en otros lugares del mundo o están aquí en Colombia, en todos los Templo Belén, los lugares donde nos reunimos en muchos municipios de Colombia. Le damos gracias al Señor y le pedimos que les ayude y que nos ayude a todos a caminar mejor. Padre, gracias por este día, gracias por este tiempo, gracias porque nos sanas, nos restauras, nos sanas en todas las áreas de nuestra vida, física, emocional, mental, lo más importante, la espiritual. Gracias porque nos ayudas, Señor, a pasar todos los procesos de la vida, aquellas cosas cotidianas, aquellas cosas que nos parecen más complejas, más difíciles, en fin, no importa. La medida de la dificultad, tú estás con nosotros. Gracias, gracias, infinitas gracias. Gracias por los testimonios que hemos podido escuchar de personas sanas. Por ejemplo, personas que estaban con un cáncer muy agresivo, tú las sanaste. Otras personas que en medio de un procedimiento, Señor, tú has dado bendición a los médicos para que puedan llevar al mejor término todo este problema que hayan tenido que cruzar en la vida, Señor. Gracias. Lo más importante es que tu palabra nos ayuda, sea lo uno y lo otro. Cuando hay soluciones humanas, necesitamos sabiduría de parte tuya. Y hay momentos donde lo humano no alcanza, pero tú eres poderoso. En Cristo Jesús, gracias, oh Dios. Amén. Muy bien, vamos a ir a la palabra del Señor, vamos a leer la Biblia y vamos a relacionar esto precisamente con nuestra ya tradicional oración misionera. Queremos orar por mucha gente en el mundo y lo más importante para hoy es orar por aquellas iglesias que se están levantando en países donde hay pocas, donde han escuchado muy poco del Evangelio y ya hay algunos que les están compartiendo. Levantar iglesia no es fácil. Entonces necesitan la fortaleza y crecer sanamente como la palabra de Dios lo dice. Para nosotros los cristianos que seguimos la Biblia como nuestra regla de fe y conducta máxima, pues es muy importante creer que debemos de caminar juntos como iglesia. Así que oramos y le damos gracias a Dios por esta enseñanza, por la palabra que vamos a compartir y por aquellos que están haciendo iglesia en lugares lejanos. Padre Santo, como siempre tu palabra es poderosa y oportuna. Ayúdanos a entenderla. Señor, y más cuando entendemos que somos iglesia, cuando nos damos cuenta que nos necesitamos unos a otros, pero siempre bajo esa cobertura que es la dirección de tu palabra, de tu Santo Espíritu, bajo lo que hizo Jesucristo cuando recuperó nuestra comunión contigo, Padre Celestial. Oramos por todos aquellos hermanos nuestros que también son iglesia, forman parte de nuestro cuerpo, Señor, que están en lugares difíciles, en lugares que llamamos no alcanzados o apenas empezando a ser alcanzados con el poder del Evangelio. Ayuda a todos los obreros para que puedan hacer su mejor desempeño. En Cristo Jesús lo pedimos y lo creemos, oh Dios. Amén. Dice la palabra en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 23 al 25. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Este pasaje de la Escritura, la carta a los Hebreos, dirigido al pueblo que por raza, por etnia, pertenecía al Señor Jesús, nos empieza a mostrar unos principios muy importantes que Él quiso dejar para su iglesia. Y empieza a hablar de la congregación de los creyentes. Cuando hablamos de la congregación no nos estamos refiriendo absolutamente para nada a la logística de una locación física, de unas sillas o de un equipo de sonido, ese tipo de cosas. Estamos hablando de las personas. Entonces, partimos de esto.
¿qué viene siendo la iglesia? Aquellos que están empezando en el Evangelio, que quieren entender cómo caminar mejor, pues vamos a seguir el patrón bíblico. La iglesia es determinante e importante. La iglesia no son la parte clerical, esto es, los pastores o que la gente llama los sacerdotes. No, esas personas que lideran la iglesia o que guían, no son la iglesia, son parte de la iglesia con una función específica. En la iglesia todos somos iguales. Jesucristo está por encima de todos y de todo. Pero ¿cómo entendemos mejor esto para vivirlo en la práctica? La importancia en este primer versículo precisamente nos lleva a algo práctico. Debemos procurar caminar y estar juntos en muchos eventos, muchas circunstancias de la vida. Diría yo que permanentemente hemos de estar rodeados de otros cristianos. Obviamente cuando trabajamos no siempre será así. Pero lo importante es que tengamos aquellos hermanos en la fe, porque somos hijos de un mismo Padre por causa de la obra de Jesucristo. Nos estimula y nos anima a no perder esa sana costumbre. Cuando perdemos el contacto con otros creyentes, empezamos a pensar distinto, diferente, a otro tipo de influencias que nos pueden hacer daño. Tenemos que vivir en un mundo real donde vamos a escuchar a mucha gente. De hecho, los cristianos siempre creemos que es bueno escuchar a otros que no piensan como nosotros, compartimos con ellos, pero tenemos una fortaleza en aquellos que son como nosotros. Mateo 16:18 nos enseña: ahora te digo que tú eres Pedro, que quiere decir roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Cabe preguntarse en este punto, ¿a qué se refiere Jesús cuando le dice a Pedro, edificaré mi iglesia? ¿Un templo? ¿Unas paredes? ¿Un lugar? ¿Una carpa? ¿A qué se refiere cuando dice mi iglesia? Indiscutiblemente se está refiriendo a las personas que conformamos de una u otra manera lo que en la palabra de Dios se llama la iglesia. Veamos lo que dice Romanos 12, 4 al 5. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. El lenguaje que utiliza el apóstol Pablo ya a los romanos, que es otra cultura, siempre nos empieza a poner en común la misma forma. Se está refiriendo a personas y aquí establece una comparación con el cuerpo, donde todos somos distintos pero nos necesitamos, con funciones distintas pero nos necesitamos. Y un cuerpo saludable no anda disperso, el cuerpo anda en conjunto. ¿Por qué Dios utiliza esta terminología? Definitivamente cuando hablamos de la iglesia no nos referimos a una gran institución ni académica ni una institución digamos que como un club, como una especie de asociación. Todas esas cosas se utilizan en términos humanos, pero aquí va mucho más allá de esto. Son personas vivas que tienen una relación real, que se aman unos a otros, cobijados bajo unos principios que vienen de parte de Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, 12 al 13 nos dice: el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. Indudablemente, con claridad este pasaje nos enseña que esta comunidad, que ya empezamos a entender que se compara con un cuerpo, por ejemplo, nos está diciendo que tiene una característica importante. Es verdaderamente inclusiva. No hace separación entre ricos y pobres, los involucra. No hace separación entre libres y esclavos, los involucra. Cada persona tiene de pronto unas características en su entorno. Y muchas cosas deben superarse y deben cambiar, pero al menos un punto de partida interesante. Nos pone en el mismo sitio, en el mismo lugar, bajo la misma dignidad, todos salvos por Jesucristo, familia. Somos, otra vez repito, hijos de un mismo Padre. Indiscutiblemente, nosotros podemos formar parte del cuerpo de Cristo. De hecho, sin estar estudiando todo el pasaje de 1 Corintios 12, que nos da más detalles que usted lo puede hacer, y especialmente aquellos que están comenzando en el Evangelio, para entender el valor de estar juntos. Dice que en otra parte del capítulo 12 de 1 Corintios, que aún las partes del cuerpo humano que son
más pequeñas o más ocultas, nosotros las cuidamos mucho más. Esto quiere decir que todos en el cuerpo somos importantes. Gracias a esa bondad y ese amor del Señor, hay espacio para que todos podamos estar juntos, cumpliendo unas características, aceptando a Jesucristo, siendo hijos de Dios, siguiendo su palabra, obedeciendo, permitiendo la acción del Espíritu Santo y reconociendo a los demás, para tener consejo, para cambiar nuestra mentalidad, para empezar a caminar distinto, para tener una transformación, no solamente nosotros, sino en toda nuestra familia y entorno. El libro de los Efesios, la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 19 al 22 nos enseña: así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes, los gentiles, también llegan a formar de esa morada, parte de esa morada, donde Dios vive mediante su Espíritu. Aquí introduce varios términos, miremoslos. Dice que somos una familia. Entonces no se está refiriendo a un lugar, se está refiriendo a personas que somos familia. Pero luego dice de casa. Ahora, ¿pensaríamos en una casa, una construcción, o se refiere al grupo de personas? Pues empieza a aparecer otro término. Dice un edificio, porque habla de edificar. Pero cuando habla de esto, habla de un orden, una estructura. Y está utilizando esta figura para mostrar cómo caminamos juntos en comunidad, donde estamos unidos y formamos, aparece otro término, un templo santo para el Señor. Esta tal vez fue la forma en que muchos en la tradición nos confundimos al tener una teología basada en términos sin comprender y juntarlos todos, concatenarlos o establecer cuál era la idea que Dios quería. Definitivamente la idea de Dios no era hablar de un templo físico, pero por el uso y el abuso, los grandes templos se convirtieron en un lugar masivo para que los creyentes se reunieran. Y el lugar donde se reunían pasó a ser más importante que las personas que se reunían en él. Por eso es normal decir, ¿para dónde va? Voy para el templo. ¿Para dónde va? Voy para la iglesia. No, yo soy iglesia. Yo estoy en la iglesia aunque mi hermano no esté conmigo hoy porque yo estoy trabajando. Pero por la forma de pensar, por la forma de ver la vida, por la unidad que nos da el amor de Dios y la transformación que se ha operado en todos nosotros. Y hago esta pregunta. Me he encontrado con personas de muchas partes del mundo, otras culturas, otras formas de ver la vida. Pero cuando hablo con ellos, que son cristianos como yo, empiezo a comprender que además de las diferencias culturales de idioma, pensamos igual, nos comportamos igual, adoramos juntos, cantamos juntos, sin haber hablado antes. O sea, no podemos hablar de una influencia externa humana. ¿Qué fue lo que sucedió? El poder del Espíritu Santo y la transformación del Señor nos ha tocado a todos nosotros. Y habla de gentiles, habla de judíos. Nosotros, dice la palabra del Señor, formamos parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Recordando las palabras del Antiguo Testamento que Dios le decía al pueblo de Israel: ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios y habitaré en medio de ustedes. Y aunque tenían un tabernáculo y después se hizo un templo, lo más importante era la presencia de Dios y el pueblo alrededor. Dios está con nosotros. Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso somos iglesia. Hechos 2, 1 y 2 nos enseñan. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. El Espíritu Santo se manifiesta en este grupo. Me encanta esta versión que dice: estaban todos unánimes y juntos. La unanimidad es un abstracto. Pensamos igual, no que seamos tocados por una fuerza extraña y externa que nos hace pensar igual. No es manipulación. Somos individuos, pero en el Evangelio empezamos a unirnos porque el Evangelio es nuestra idea. Nos enseña a ver la vida como debe ser. Por eso, nosotros no somos un colectivo.
Nosotros no somos una asociación o algún tipo de entidad o gremio. Aunque ese tipo de definiciones humanas nos ayudan a comprender un fenómeno sociológico que reúne grupos humanos, normalmente por intereses, por cosas muy particulares. No, nosotros nos reunimos porque Jesucristo nos une, porque la palabra nos une. Ahora, ¿cómo sacarle provecho a esto? Es muy importante que como recién iniciado en las cosas del cristianismo, valores, esto para los que empiezan, estar con tus hermanos en grupos pequeños. Los que llevamos tiempo también nos reunimos en grupos pequeños, pero tenemos espacios de grandes celebraciones en un templo, en una locación, pero no en la locación lo importante. Es importante por funcional, estamos juntos, tenemos equipo de sonido, por eso cantamos, pero nos vemos y sentimos que somos una gran comunidad. En los tiempos de estudio también nos reunimos para estudiar la palabra. Y muy importante, los tiempos informales, jugamos fútbol, vamos al centro, programamos algunas vacaciones juntos como hermanos, sin necesidad del control de un caudillo humano. Por eso no somos un colectivo. Seguimos la palabra y en amor caminamos juntos y eso nos estimula para ser mejores. Gracias a Dios, porque además juntos podemos hacer acciones que ayudan a nuestras comunidades, de nosotros mismos como comunidad cristiana, pero desde la comunidad cristiana hacia afuera. Por eso termino leyendo y orando. Señor, ayúdanos a mantenernos firmes sin titubear en la esperanza que ya afirmamos, porque podemos confiar en que tú, oh Dios, cumples tu promesa. Señor, te damos gracias porque podemos pensar en muchas formas para motivarnos unos a otros y por eso nos reunimos. Te pido porque cada creyente nuevo, los que llevamos tiempo, aprendamos a reunirnos en fin de semana, en nuestros grupos pequeños en las casas, con nuestros hermanos para estudiar tu palabra, orar unos por otros, realizar actos de amor y buenas acciones para ayudar a otros. No permitas que esa costumbre de no congregarnos mine y dañe nuestra relación de comunidad, como lo hacen algunos. Al contrario, queremos animarnos unos a otros y sobre todo sabiendo que tú regresarás por tu iglesia, una comunidad en Cristo Jesús. Amén. Eres comunidad, eres de bendición. Caminemos juntos. Bendiciones y nos encontraremos en una próxima ocasión.